Les invito a que en reverencia a la palabra de Dios nos pongamos de pie para dar lectura a la misma. El pasaje que dirige nuestra atención hoy está en Lucas 2, del 1 al 7. La palabra de Dios es la palabra de Dios, es la voz de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar a Dios en esta tarde? Vamos a escucharle, tiene algo para nosotros, tiene algo para cada uno de nosotros. Dice así: aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Oremos, amados. Dios de gracia, de amor y Dios fiel, ante tu presencia estamos, a la presencia de también tu palabra, Señor. Hemos leído tu palabra, Señor, y confiamos que ella nos nutre espiritualmente, Señor. Queremos crecer espiritualmente, queremos madurar, queremos ser transformados y la obra de tu Espíritu Santo en nosotros es a través de tu palabra. Así te adoramos, así queremos obedecerte, confiamos en tu obra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Desde tiempos antiguos, hermanos, Dios reveló a los profetas del nacimiento de Jesús, para que a su debido tiempo sepamos que Él cumple lo que promete. ¿Cuántos saben que eso es así? Que Dios cumple lo que promete. El domingo pasado, Pastor Héctor, centrado en la palabra de Dios y enfocado en el capítulo 53 del libro de Isaías, nos invitó a contemplar la promesa que Dios hizo a su pueblo de enviarnos a un Salvador. Muchos años antes de que llegase Jesús, nuestro Salvador, al mundo. Un Salvador que me pueda librar del castigo que yo merezco de parte de Dios por mi pecado. Uno que me pueda librar de mi condición de solo pecar y que a la vez también me dé capacidad de comenzar a obedecer a Dios de corazón. Uno que me permita recibir su presencia y a su vez traiga a mi vida paz, gozo y seguridad que no puede dar nada más en este mundo. Como decía Alexa al comenzar el devocional. Gracias, Alexa. Uno que me ayude a vivir en esta vida pasajera con todos sus dolores, problemas y dificultades. Y me parece que estoy citando las palabras de Alexa. Quizás no me está entendiendo. I'm just saying in the message pretty much the same words that you brought
when we started worshiping, when you were calling us to worship our God and Savior. Uno que me ayude a vivir esta vida pasajera, con todos sus dolores, problemas y dificultades, pero motivado por la esperanza segura de una gloriosa vida eterna en su presencia. Aleluya. Da gloria a Dios. Amén. Gracias a Dios por esa fe, por su fidelidad, por esa esperanza. Pero para ser librado del castigo que yo merezco, tengo que pagar mi deuda ante Dios. ¿Sabías eso? La paga del pecado es muerte y castigo eterno. Tiene que morir otro por mí para que así yo viva. Solo puede ser otro hombre y que no haya pecado. Pero todos los hombres pecan. Nacemos pecadores. ¿Sabías tú eso? Es un imposible para el hombre. Pero Dios prometió salvarnos. Aleluya. Prometió salvarnos. Nos prometió un Salvador. Solamente el Hijo de Dios podía nacer sin pecado. Solamente el Hijo de Dios sería tentado en todo, y así fue, y viviría una vida perfecta y sin pecado, y así fue. Sufrir la muerte y castigo en nuestro lugar. Solamente su sangre perfecta derramada en sacrificio sería hallada suficiente ante Dios por nuestra deuda. Aleluya. Solamente así vencería la muerte nuestro Salvador para darnos vida juntamente con Él. Qué hermoso. Celebramos Navidad, celebramos nuestra salvación, celebramos la promesa cumplida. Isaías 34:22 dice, porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey, Él nos salvará. Dios mismo nos salvará. Y como exclamó el pastor Héctor en el tercer punto de su mensaje el domingo pasado, son promesas que solo Dios puede cumplir. Dios no solamente hizo claro a través de los profetas que el hombre no puede salvarse a sí mismo con sus propias obras. Dios usó a profetas, es decir, a hombres que hablaban en su nombre, para anunciar cómo sería la llegada de nuestro Salvador al mundo, como Él prometió. Fue profetizado, es decir, anticipado con certeza, y así sucedió. Tanto así que el pasaje que leímos de Isaías 53 se encuentra expresado en un verbo en pasado. Y no es que en ese momento ya había sucedido, sino que se habló con certeza. Ya fue. Es un cheque que puedes llevar al banco porque there's money for it. Hermanos, esta tarde y hasta las 8 de la noche, esta tarde pretendo traer una idea central. Y es que el evento del nacimiento de Jesús nos muestra quién es este niño y a qué vino al mundo, porque solamente Dios puede salvarnos. Su nacimiento nos muestra quién es Él y a qué vino. Estos 7 versos, en ellos voy a resaltar 4 puntos, no 3 ni 5,
Hablaba hace poco con Héctor que es raro que alguien traiga un mensaje con 4 puntos, ¿verdad? Y si trae un mensaje con 4 puntos, la gente hace 4 puntos. ¿Qué es eso? Pues ahí tenemos 4 puntos, ¿ok? Tenemos 4 puntos que van a estar relacionados con la idea central del sermón. Así que vamos al primer punto. Dios tiene control de los tiempos. Dios tiene control de los tiempos y ¿sabes qué más? También de los gobernantes y también de todo lo que hacen los gobernantes, es decir, sus decretos. Los gobernantes tienen autoridad para hacer leyes, para hacer cualquier cosa en el país. Pero Dios tiene control sobre todas estas cosas. ¿Será Dios soberano? Aleluya. Versos del 1 al 3. Volvemos a leer los versos del 1 al 3 y dice: aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Parece como un recuento histórico que estamos leyendo aquí, un libro de historia, ¿verdad? En estos primeros 3 versos. Y es así, la intención de Lucas era esta. Lucas era el autor de este libro, fue el autor de este libro, y nos cuenta sobre el nacimiento de Jesús con detalles. Con detalles. Detalles que los otros evangelios no mencionan, no porque no fuesen importantes, sino que considerando los recipientes originales de estos evangelios en ese momento, pues era más importante o efectivo mencionar unas cosas u otras. Pero Lucas encontró importante relatarlo con detalles. Lo hizo porque se dio la tarea de investigar los sucesos y el orden de ellos. ¿Okay? Por eso, todo el que lee recibe el testimonio de Jesús dentro de la historia. Podemos ver el nacimiento de Jesús dentro de la historia. Documentos antiguos, amados, de esta época concuerdan con estos datos. Es cierto, es muy cierto, es ciertísimo que César Augusto fue nombrado emperador de Roma en ese tiempo, en esos días, como dice Lucas. Muy famoso y poderoso. Y Lucas está escribiendo esto quizás unos 60 o no más de 70 años después de Cristo. Eso es como si ahora nosotros estuviésemos hablando de el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, quizás algunos 70 años atrás, 60 años, ¿verdad? No me juzguen por los números. Pero quizás todo el mundo, si yo digo eso, saben que fue algo que sucedió, es histórico. O si le hablo de los Beatles o de el trío Los Panchos, aquellos que no saben lo que son los Beatles. ¿Ok? Tiene un propósito. Este emperador fue muy famoso y poderoso. Al mencionarlo está hablando de una persona poderosa en todo este mundo en esos días. Él reformó varias áreas sociopolíticas del Imperio Romano. Extendió el Imperio Romano por la mayoría del mundo habitado en ese entonces, con el propósito de reforzar sus ejércitos y poderío. Decidió que todo habitante, fuese o no ciudadano, tenía que pagar impuestos. ¿Cuántos pagan impuestos aquí? ¿Y usted sabía que este país tiene también ejército? ¿Sí? ¿Y con qué se mantiene el ejército? Entre otras cosas, con nuestros impuestos. Por más de una ocasión, a veces que me encuentro algún militar, un veterano, así como Pastor Medina, y en respeto le digo gracias por su servicio. Y por más de una ocasión estas personas pues me han contestado, gracias por tus impuestos.
Thank you for your taxes. Al principio no lo entendía, pero luego sí lo entiendo. Y es que, pues, mantenemos el- el ejército del país. Y este emperador ordenó para esto un censo, es decir, un recuento y documentación de cada persona sin excepción. Esto no se había hecho antes. De esta forma podía adquirir verdaderamente más impuestos de cada una, especialmente de zonas pequeñas que había en la extensión del Imperio Romano en aquel entonces, que se extendía por todos aquellos continentes que rodean el Mediterráneo. La historia también concuerda que Cirenio era gobernador de Siria en aquellos días. Cirenio se aseguró que todos fuesen a su respectiva ciudad. Un enorme proyecto que tomaría mucho tiempo y supervisión, ¿sabe de quién? De los militares. So, you better go to your place. Tenía que ir al lugar de origen a ser censado. La orden del gran emperador tenía que cumplirse, motivado por el poder y la grandeza de su propia gloria y la gloria del imperio. Pero lo que no sabía César Augusto era que estaba siguiendo el plan de Dios. Motivado por su propia gloria y la gloria del imperio, estaba siguiendo el plan de Dios. Los decretos de Dios, hermanos, los decretos de Dios son mayores que los de la persona más poderosa del mundo. Es la providencia soberana de Dios en acción sobre toda su creación, porque todo en este mundo es creado por Dios. Todo le pertenece y tiene dominio y poder sobre todo. Tiene poder sobre los tiempos, los gobernantes y sus decretos. Y así se cumplió la profecía de que el Mesías nacería en Belén y que vendría de la descendencia de David. Miqueas 5:2 dice así: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Pasamos al punto número 2, el hijo de David, versos 4 y 5, primera mitad. Dice, también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María. ¿No crees tú que Dios pudo haber cumplido esta promesa de que naciese Jesús en Belén, enviando a un ángel a José para decirle, múdate a Belén ahora? ¿Podía Dios hacerlo así? Claro que sí. Apúrate que estás por parir, tu mujer está por parir. Y mi hijo tiene que nacer en Belén. Pero Dios demuestra su soberanía en acción sobre todas las cosas. De esta forma, sobre las autoridades oficiales del imperio romano que dominaban la mayor parte del mundo en ese entonces. De esta forma, las autoridades oficiales del imperio certificaron y documentaron que Jesús era descendiente de David también. Gracias, Tito.
Gracias, Gabriel. Yo tengo que decirte que cuando Héctor me dice el problema que está pasando allá, ¿cuál es mi reacción natural? Tengo que ir para allá a bregar. Y de pronto digo, no, Señor, tú vas a hacer provisión y alguien más va a ir para allá. Gracias, muchachos. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios demuestra su soberanía en acción sobre todas las cosas. De esta forma, las autoridades oficiales del imperio certificaron y documentaron que Jesús era descendiente de David. Así se cumplió también esta profecía que el profeta Natán habló a David y le dice así en 2 de Samuel 7:16. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Hablando de la descendencia de David, descendiente de David. Esta profecía también señala a la eternidad del Mesías prometido. Pues solamente Dios es eterno. ¿Cuántos sabían eso? Solamente Dios es eterno. Desde los días de la eternidad y por siempre. O sea, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. El camino, amados, y comentaba eso con mi esposa, el camino desde Galilea hasta Belén fue largo y peligroso. Algunos, si mal no recuerdo, como 600 kilómetros aproximadamente. No sé cuántos días o semanas habrá tardado esa caminata. Además de ser lugar pedregoso, peligroso, por muchas razones. María estaba encinta y corría el riesgo de dar a luz en el camino, ¿sí o no? Las que están encintas pues saben que no quieren parir antes de tiempo, ¿verdad? Y muchos factores pueden traer un parto prematuro. No creo que ese viaje eran las condiciones predilectas para no tener un parto prematuro. María estaba encinta y corría el riesgo de dar a luz en el camino, pero el plan soberano de Dios la llevó a la ciudad de David sin que pariese antes de tiempo. Profecía cumplida de Dios y por Dios. La concepción de María también fue un milagro y una profecía cumplida. ¿Qué es concepción? Bueno, caer encinta. ¿Y qué causa que una mujer salga encinta? Pues relaciones con un varón. Jesús nació de María, pero no fue engendrado por José. ¿Sabías eso también? Bueno, que lo recordemos. El ángel Gabriel vino a María siendo aún virgen. ¿Qué es virgen? Que no había tenido todavía relaciones sexuales. ¿Ok? Virgen. Y le dijo, y leemos en Lucas 1:35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aleluya. Tenía que ser así. Tenía que ser así porque era el Hijo de Dios. Porque solo Dios puede salvarnos. Vamos al punto número 3. Nacido de una virgen. Verso 5. Dice así: para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. ¿Sabes qué? Que también un ángel del Señor le apareció a José en sueños para poder bregar con esta situación de que su esposa ahora estaba encinta y él no había tenido relaciones con ella.
Y dice así el recuento de Mateo, que nos habla de más detalles sobre esto. Mateos 1, 20 y 21 dice así: José, diciéndole Dios a José en sueños: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, casado con ella, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Difícil de recibir eso, ¿verdad? Oye, pero cuando Dios pone el creer en tu corazón, tú crees a la palabra de Dios. La crees, la crees, la crees. La tradición judía de aquel entonces celebraba las bodas en dos etapas, hermano. Hoy en día, bueno, se supone pues que están las bodas y luego se une el matrimonio, ¿verdad? Y pueden tener relaciones. Pero en aquel entonces, primero el casamiento y luego el esposo salía a buscar casa para traer consigo a su esposa y celebrar entonces la unión física. Esto podía tardar días, semanas, no sé. Tenían que trabajar mucho overtime, ¿verdad, Willy? Sí, mucho overtime. Hablábamos del overtime ahorita, pero bueno, trabajar para la familia, ¿sí? A eso Dios nos llamó como esposos. Primero el casamiento y luego ir a buscar casa para traerla consigo y entonces celebrar la unión física. José creyó y obedeció a Dios. Recibió a María y ¿sabes qué? No tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació Jesús. Mateo 1, 22 y 23 dice así: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. La concepción virginal es señal de que Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios. Jesús, el Salvador prometido, es Dios, porque solamente Dios puede salvarnos. Todo sucedió como Dios lo anunció por medio de sus profetas, porque Dios está en control de todo. No fue casualidad ni coincidencia. Tampoco que Dios estaba esperando el momento oportuno, por eso se tardaba para ver cuándo las cosas eran propicias para entonces Él traer el Salvador al mundo. Antes bien, toda la creación está sujeta a su voluntad. Toda la creación está sujeta a su voluntad. Y cuando Dios quiso, tornó soberanamente todas las cosas en su plan para traer el Salvador al mundo. Punto 4. Dispuesto a sacrificarse a sí mismo desde su nacimiento. Versos 6 y 7 dicen así: sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Cuántos saben lo que es un pesebre? ¿Saben que un pesebre puede ser dos cosas? Y puede ser un establo donde están los animales, pero lo más correcto es que es el envase hecho ese de madera largo, donde comen los animales, donde siempre vemos en un nacimiento navideño
a Jesús, el niño acostado. Ese es el pesebre. Ese es el pesebre. Eso ahí María puso al niño Jesús. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de ¿quién? De Dios, todopoderoso, soberano. ¿Quién tiene poder sobre qué? Sobre los tiempos, gobernantes y sus decretos. El Hijo de Dios vino al mundo voluntariamente a cumplir la promesa del Padre que solamente Él podía satisfacer. Su nacimiento fue como Dios lo planificó y determinó. Mostró su poder sobre los tiempos, gobernantes y sus decretos, siendo aún mayor que el emperador. Se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. Dispuesto desde su nacimiento a humillarse a sí mismo para ofrecernos salvación. Imposible para un ser humano, increíble tal vez para muchos, pero para el que tiene fe hay esperanza. El que tiene fe puede creer que sí sucedió y tiene fe y seguridad que su salvación nos ha librado de nuestro castigo por nuestro pecado y nos capacita para servirle. Y aún más, al creer podemos vivir vidas seguras de que cuando Él vuelva en su segundo adviento, es decir, en su segunda venida prometida, nos llevará a morar con Él una eternidad. Entonces sin sufrimientos, sin dificultades, sin llanto. Increíble para muchos, pero para nosotros hay fe y hay esperanza. Y si puedes creer, puedes ser partícipe de esa salvación también. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si hay algo que más aterroriza al hombre es la muerte de esta vida temporal. Y siempre va a estar ese miedo de alguna forma u otra, porque es parte de nuestro castigo. Es parte de nuestras consecuencias de pecado. Y aunque tenemos seguridad de vida eterna, siempre va a haber un miedo existencial por ese momento de la muerte, aunque tengamos seguridad de vida eterna. Pero podemos agarrarnos de esa esperanza y enfrentar las dificultades de esta vida con la seguridad, la fe y la esperanza de que todavía veremos con seguridad cumplida toda nuestra salvación como Dios prometió y vimos en Isaías 53. Y vemos en el pasaje de hoy el comienzo de lo que se culminó y se terminó la obra de salvación en la cruz. Pero veremos el efecto completamente entonces cuando venga segundamente y seguramente Jesús en su segunda venida. Conclusión. Solamente Dios mismo puede salvarnos. Amados, no pierdas tiempo, no escuches, no creas cuentos. Solamente Dios puede salvarnos. Jesucristo, el Señor, es nuestro Salvador. Dios es fiel y siempre cumple lo que promete. Confía en Él. Cree que Jesús es Dios
y que su vida perfecta, ofrecida en la cruz, perdona tus pecados y hoy puedes comenzar una nueva vida, conociéndole y sirviéndole. Y cuando Él regrese, por segunda vez, aunque estés muerto, hermano, vivirás. Aunque estés muerto, vivirás. El Todopoderoso también, nuestro Salvador también, resucitó para darnos así esperanza segura de que cumpliría su promesa de vida eterna de nosotros con Él. No tenemos que tener miedo a la muerte física, porque tenemos esperanza de vida eterna, de ser resucitados e ir a vivir con Él una eternidad. Aleluya. ¿Cómo respondemos a esta maravillosa noticia? Hebreos 10, 23 y 24, y le voy a dar lectura de la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así: mantengámonos firmes, sin titubear, es decir, sin dudar, en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Aleluya. Pensemos en maneras, iglesia, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Es decir, conozcamos a Jesús y sirvámosles de corazón. Y así motivémonos los unos a otros a hacer lo mismo, porque esto agrada a Dios. Y ese es su propósito mientras Él regrese, nos encuentre así. Cantemos nuevamente la alabanza, tu fidelidad, juntos. Pueden estar de pie, hermano. Qué seguridad trae la fe. Qué privilegio, amados. La presencia de Dios en el día final será destrucción y castigo eterno para muchos. Para nosotros, simplemente por creer y aceptar su sacrificio, no por obras personales, será motivo de glorificar su amor, su misericordia y su fidelidad por siempre, jamás. De una forma que aún no podemos comprender en toda su magnitud. Pero esa esperanza nos motiva a vivir vidas para Él, adorándole, sirviéndole, obedeciéndole en agradecimiento. Dios amado, gracias por tu palabra. Oh Dios, tu palabra cimienta, es decir, provee el lugar donde yo estoy parado. Provee la zapata del edificio. Provee el cimiento de nuestra fe. Tu palabra me hace creer cada vez más. Tu palabra me transforma. Tu palabra me lleva a mirar tu grandeza, tu hermosura, tu santidad, oh Dios. A temerte y a conocer tu gran amor. Cuando puedo acercarme a ti, oh Dios, que eres santo, sabiendo que es por la obra santificadora, intercesora de Jesucristo, tu Hijo en la cruz. Gracias por el Salvador, oh Dios. Gracias por tu palabra. Continúa orando en nosotros, Señor. No para salvación, sino para madurez espiritual, oh Dios. Oh Dios, para adorarte cada vez más y poder testificar a otros de tu obra en nosotros, Señor. Que aprendamos a amar como tú amas, que aprendamos a enfrentar conflictos
sabiendo que tú, Todopoderoso, estás con nosotros, con una esperanza segura de una eternidad maravillosa. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por cumplir tu promesa, oh Dios, promesa que solamente tú podías cumplir y realizar, y aún así solamente tú podías darme la fe para creer en ella y aceptar la gloria a tu nombre. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Permite, oh Dios, si personas que están escuchando aún no te conocen, aún tal vez están siendo atraídos y motivados de alguna forma por el Espíritu Santo a escuchar tu palabra y a recibir el mensaje de salvación, y tal vez aún no han dado su completa confianza en el Evangelio. Dios, te pido que obres, continúes obrando en estas personas, Señor, que puedan dar su corazón completo en confiar completamente en tu obra redentora, oh Dios, en Navidad. En Navidad, oh Dios. Época de gozo, de alegría, porque traíste un Salvador. Ya no hay temor, ahora hay gozo. Ahora hay gozo, ya no hay inseguridad, ahora hay seguridad. Seguridad, aleluya. Podemos enfrentarlo todo contigo. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Bendice a mis amados hermanos, oh Dios, que en sus contextos diarios puedan enfrentar sus dificultades poniendo sus ojos en ti, Señor. Me incluyo, Señor, en este grupo, Señor. Ayúdame también en mi trabajo, Señor, también a glorificar tu nombre, Señor, en lo que hago, Señor, para mis patronos en la tierra, pero para ti, Señor, porque eso te agrada, Señor. Ayúdame a amar a cada uno de los que pones a mi lado, Señor. Amar personas que son distintas que yo, Señor, pero tú las pones alrededor mío, Señor, para entender cuán grande es tu amor, oh Dios, y practicarlo, Señor. Cuán grande es tu amor por mí, Señor, que soy tan distinto a ti y me amaste, Señor, y me amas, Señor. Gracias por Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Cerramos este servicio, pero no nuestro servicio a Dios, porque este continúa. Sé que seamos la iglesia que Dios quiere que seamos. Llevemos este mensaje verdadero de Navidad a todo el que tenemos a nuestro lado. Comenzando por nuestra familia, nuestros hijos, nuestros cónyuges. Quien sea que Dios ponga en tu corazón, para su gloria y salvación de muchos más. Dios les bendiga. Y la iglesia de Dios dice...